Durante los pasados años no hemos podido conectar los Joy-Cons del Nintendo Switch, ni tampoco el Pro Controller, tanto a un iPhone como un iPad, pero ahora con iOS 16 y iPadOS 16, finalmente eso se podrá, y en este video te enseñaré cómo es que funciona y algunos secretos bien interesantes, así que comencemos. Antes de empezar, cabe la pena recalcar que al momento de hacer este video, iOS 16 y iPadOS 16 todavía está en estado beta, pero si lo quieres tener en tu dispositivo, aquí te enseño cómo lo puedes hacer. Luego de esa aclaración, vayamos entonces directamente con el tutorial. Hablemos primero sobre cómo puedes conectar un Joy-Con o los dos Joy-Cons directamente a la misma vez, ya sea en tu iPhone o en tu iPad. Y para poder hacer eso, vamos aquí a la parte de configuración y tenemos que ir aquí a la parte de Bluetooth, donde entonces aquí tendremos el proceso de vinculación y agarramos nuestro control, y para poder entonces activar el modo de vinculación dejamos el dedo apretado en el botón que está por el lado del Joy-Con, lo dejamos apretado hasta que las luces comiencen a parpadear y moverse de lado a lado. Y como pueden ver, ya aparece directamente en mi lista de dispositivos compatibles. Y lo que entonces tenemos que hacer después de eso es agarrar el otro control. Aquí tenemos el derecho y hacemos lo mismo. Dejamos el dedo apretado en ese botón hasta que las luces empiecen a parpadear y moverse. Y aquí, como pueden ver, ya está el control derecho directamente para que se pueda conectar a mi teléfono. Ahora bien, aunque puedes utilizar estos Joy-Cons como un control tradicional, utilizando incluso el grip que viene con el Nintendo Switch para que lo puedas utilizar los dos a la misma vez, hay un pequeño secreto, y es que entonces si dejas el botón de capturar pantalla y el botón de home o de ir al inicio en el control derecho, los dejas los dos apretados a la misma vez por varios segundos, y entonces los controles van a cambiar para que entonces uno de ellos funcione como un segundo control, para que entonces quizás en futuros juegos puedas tener incluso como si fuesen dos controles a la misma vez en tu teléfono. Como pueden ver en este emulador, cuando dejo entonces apretado el botón de captura y el botón de inicio en el otro control, cambia entonces entre diferentes modos para que entonces funcione como un solo control, y entonces también cambien para que cada Joy-Con funcione de forma individual, abriendo el paso incluso para que quizás en algún futuro podamos utilizar estos dos Joy-Cons de forma individual para juegos de dos personas en un mismo dispositivo. Como pueden ver, realmente funcionan súper bien cuando estoy utilizándolo aquí con Fortnite directamente en la nube, y puedo utilizar los dos Joy-Cons sin ningún problema aquí de lado a lado en mi iPhone, para que entonces quizás se convierta en un mejorado Switch que puede llevarme a cualquier lugar. Vamos a ver qué va a pasar con el futuro cuando entonces finalmente lance iOS 16 y iPadOS 16, pero lo que estamos viendo aquí y el funcionamiento está súper bien. Pasemos entonces a enseñarte cómo puedes conectar tu Pro Controller directamente a tu iPhone o tu iPad, y para poder hacerlo es súper sencillo. Vamos aquí otra vez a la parte de configuración, vamos a la parte de Bluetooth para estar preparado cuando activemos el modo de vinculación en el Pro Controller, y para poder hacer eso es súper sencillo. Dejamos el dedo apretado que está en la parte trasera en el botón que está cerca del puerto USB tipo C, lo dejamos apretado hasta que entonces comiencen a parpadear las luces que están en la parte inferior del control, y cuando entonces aquí vemos que ya aparece este control, no aparece con el nombre de Pro Controller, pero sí aparece como el nombre de un control que quizás se va a estar conectando, y entonces ahora cuando seleccionamos ese dispositivo ya entonces cambia al nombre de Pro Controller y está conectado directamente a nuestro iPhone. Como pueden ver aquí con Fortnite puedo jugar sin ningún problema y responde bastante bien este control, así que sin duda alguna es un control que puede funcionar. Funciona apretando las palancas, como pueden ver aquí, para poder correr, puedo brincar sin ningún problema, así que es un control muy bueno para poder jugar Fortnite o cualquier otro juego que tengas en tu consola. Si no tienes otro control, pues ahora con iOS 16, cuando llegue finalmente, pues el Pro Controller se convertirá en una alternativa súper chévere para poder jugar múltiples juegos en tus dispositivos. Y con eso hemos terminado este tutorial de cómo puedes conectar un Pro Controller o un Joy-Con directamente a tu iPhone o tu iPad. También te recomiendo que veas este video donde te enseño cómo puedes crear tu propio modo gaming para que cuando conectes un control directamente a tu iPhone o tu iPad se active una interfaz completamente enfocada en los videojuegos. Así que te dejo ese video aquí para que lo puedas ver después de este video. Si te gustó lo que viste en este video, dale like, ya que eso sin duda alguna nos ayuda un montón. Y suscríbete para que veas más videos como este. Déjame en la sección de comentarios cualquier otra pregunta o duda que tengas sobre este tutorial. Mi nombre es Hernán Rosario, nos vemos en la próxima.